Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al último panel del día del México InsurTech Summit. Mi nombre es Natalia Sinay, me desempeño como Conference Director Tech para la región de LATAM en CMS Group. En esta oportunidad tengo el honor de presentar el próximo panel del evento. El mismo se denomina Oportunidades del Sandbox Regulatorios en México versus en Brasil. El objetivo de este panel es identificar la aplicación y factores de éxito del sandbox regulatorio aplicado en Brasil. Los panelistas que hemos invitado discutirán las principales diferencias entre ambas regulaciones y opinarán de las virtudes y defectos de cada una de ellas. Adicionalmente, se discutirá respecto de las necesidades particulares en México y el beneficio de ajustar la regulación de los modelos novedosos. Para ello tengo el honor de darle la bienvenida a Tania Rojo, secretaria del Comité Directivo de la Asociación InsurTech México, para moderar esta sesión. Hola Tania, ¿cómo estás? Hola, hola Natalia. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros aquí moderando este panel. Muchísimas gracias a ti y pues para mí es un honor poder comenzar este panel y sobre todo comenzar esta plática sobre el sandbox regulatorio o también como le llamamos en México, el modelo de modelos novedosos, más bien el esquema de modelos novedosos. Bueno, muchísimas gracias y te dejo presentar a los panelistas. Muchísimas gracias. Pues el día de hoy tengo un panel de lujo que me acompañan para iniciar esta conversación. Desde Brasil nos acompaña Camila Calé. Ella es abogada y socia de Matos Filho, un despacho de mucho renombre y sobre todo en temas de seguros en Brasil. Camila, muchísimas gracias. También nos acompaña Sami Hassan. Él es consultor de innovación y tecnología de innovación abierta y sobre todo en temas de InsurTech en Brasil. Muchísimas gracias por estar aquí y platicarnos su experiencia respecto a la implementación del sandbox regulatorio. Y por el parte de México comparto este panel con Mario Pereira, quien es director jurídico consultivo y de intermediarios de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Muchas gracias, Mario, por estar aquí. Y también está conmigo una excelente abogada y además buena amiga, María José Pinillos, del despacho Krill García Cuellar, Aiza y Enríquez. Muchísimas gracias, María José, por acompañarnos esta tarde y pues para empezar a platicar sobre este tema. Y pues ya entrando en materia, le pido a Camila y a Sami nos puedan platicar más sobre la implementación del modelo novedoso. ¿Hace cuántos años comienza la implementación y cómo es que surge por parte del marco regulatorio y del mercado el lanzamiento del modelo novedoso o el sandbox en Brasil? Cuéntenos un poquito, por favor. Claro, muchas gracias. Es un placer, es un honor estar aquí con ustedes. En Brasil, nosotros tenemos sandbox regulatorio, que es como nosotros llamamos el contexto de modelos novedosos acá, desde 2019. Entonces, la Autoridad de Seguros en Brasil comenzó a trabajar con este concepto y con una creación de una nueva regla sobre eso, un nuevo normativo sobre eso en 2019. Entonces, en 2020, nosotros tivemos la primera edición del sandbox regulatorio. De estos sandbox regulatorios, nosotros tenemos 10 nuevas aseguradoras. Todas as empresas que estão no sandbox regulatório de SUSEP, que é a autoridade de seguros em Brasil, são consideradas como asseguradoras, funcionam como asseguradoras e têm um objeto jurídico de seguradoras. Então, nós temos 10 seguradoras do primeiro sandbox regulatório de 2020. Em 2021, tivemos a segunda edição do sandbox regulatório, que está quase ao final agora. Todo o processo regulatório está ao final. E nós temos cerca de 20 novos projetos que, se todos forem aprovados por la autoridade brasileira, vamos ter 20 novas aseguradoras acá em Brasil.
Entonces, es un proyecto muy exitoso. Hay muchos nuevos productos, hay mucha cosa nueva que nosotros vamos a poder conversar hoy sobre eso. Camila, Ok, perdón, podría preguntar, sí. ¿cuántas aseguradoras hay actualmente en Brasil? En Brasil tenemos cerca de entre 80 y 100 aseguradoras. Perfecto, gracias. Por nada. Ok. Y dentro dentro de este proceso, ¿cómo inicia? ¿Cómo se lanza? ¿Cada una va y pide su autorización o es una previa convocatoria que hace, en este caso, la SUSEP? Hay un proceso de selección. Es un proceso de selección complejo. Hay un proceso de selección con muchas informaciones que necesitan ser transmitidas a la autoridad brasileña. Pero el primer paso es un proceso de selección. En esto, todas las empresas que desean participar de Sandbox regulatorio tienen que presentar un plano de negocios, un business plan, con todos los detalles necesarios de cómo el proyecto, cómo el producto, qué tecnologías van a ser usadas, cómo están pensando la distribución de seguros. Entonces es un proyecto con mucha información, pero no solo informaciones del producto, de canales de distribuciones, pero también todas las informaciones financieras y actuariales de las empresas. Después de este proyecto, de este proceso de selección, las empresas que son seleccionadas necesitan iniciar o comenzar un proceso de aprobación muy formal con la autoridad brasileña, que es dividido en dos partes, una parte previa y una parte definitiva de aprobación. Entonces, por ejemplo, todos los actos societarios de las nuevas aseguradoras son presentados para la autoridad brasileña en la segunda parte, que es el proceso de aprobación definitiva. En el proceso de previa, necesita presentar los nombres de los futuros directores de la empresa, los administrativos, todos los documentos que van a presentar no futuro, los drafts de estos documentos, cosas como eso. Pero entonces, si podemos pensar que es un proceso de cerca de 12 a 14 meses para pensar en tener una aseguradora en Sandbox, comenzando a trabajar como aseguradora, a operar como aseguradora. Ok, el plazo del Sandbox dura 36 meses, ¿es correcto? Exacto, exacto. La primera generación ya fue aprobada para operar durante tres años. Estamos cumpliendo prácticamente los primeros 3 años. ¿Cuántas aseguradoras? Elas fueron aprobadas, el primer año fue 2020. Ellas fueron aprobadas en 2021, algunas en comienzo de 2022. Entonces, todas las primeras están con 18 meses. Ok. No hay tenía entendido que hay una que ya que ya pasó de ser Sandbox y ya consiguió. Sí. Es decir, no necesitan esperarse los 3 años. O sea, antes pueden pedirlo. No necesita. Por ejemplo, PIR, que es una de las primeras a tener su licencia en Sandbox, ya tiene su licencia como aseguradora de duración definitiva. Entonces es la primera. Y la segunda ya protocoló su pedido. Hay una segunda. Okay. Y va a haber una tercera y una cuarta este año. Y por ejemplo... Es un tema de capital. Este ejemplo de PIR, por ejemplo, que se ha desarrollado una aseguradora definitiva, porque ellos han tenido una inversión importante. Con esa inversión importante, porque un tema importante que para el Sandbox los requerimientos de capital son menores, por tanto la exposición a riesgo también son más limitadas.
muy limitadas en términos de segmento, de producto, exposición al riesgo, porque tienen menos capital. Sami, justo tocaste un tema importante. ¿Qué tanto menos capital les piden a un sandbox respecto a una compañía de seguros tradicional? Son 15 veces menos, ¿no, Camila? Sí. Es al mínimo $1 millón de $1 millón de reales para el sandbox. Y una aseguradora tradicional puede algo entre el mínimo de 12 a 15 millones de reales. Entonces es mucho menos. Pero hay algo muy interesante que se me habló, que es los límites de la aseguradora sandbox. Por ejemplo, la aseguradora sandbox hay límite de indemnización, de valor de indemnización. No puede la aseguradora de sandbox aceptar riesgos y pagar indemnización. Puede aceptar el riesgo, pero no puede pagar indemnización más de 150.000 reales para riesgos de automóviles y 100.000 reales para todos los otros riesgos. Entonces, hay límites para indemnización. Y hay límites del tipo de riesgos y el número de pólizas, ¿correcto? Sí. Hay límite para el número de riesgos subscritos, que hay, el límite es 150.000 vidas o elementos, dependiendo de qué tipo de cobertura. Pero no hay límite para pólizas. Es un poquito diferente el concepto. El límite para vidas es elementos. Sería más el riesgo agregado, o sea, la cantidad de riesgo tomado y el número de vidas o elementos en un cierto número, cierto número de pólizas. Y cuando dan este salto, desde el punto de vista regulatorio, Camila, ¿a qué se enfrentan? ¿Se enfrentan a un medio regulatorio igual al que tenían en el sandbox o vivían en el sandbox con algunas excepciones y pasan al régimen definitivo con esas mismas excepciones o ahora tienen que cumplir con todo? Quando se mueve a uma seguradora de sandbox para uma seguradora de licença definitiva, as regras de licença definitiva são as mesmas que para todas as outras seguradoras. Então, não pode falar que é difícil, mas necessita preparar a seguradora de sandbox para cambiar para uma seguradora de licença definitiva, porque as regras, o normativo de sandbox hay muchas excepciones para reglas como, por ejemplo, capital, solvencia y otras reglas como, por ejemplo, las reglas relacionadas a controles internos y muchas cosas. Entonces, cuando cambia, es algo como puede hablar que puede ser muy traumático para una aseguradora que estaba en sandbox cambiar para una aseguradora de licencia definitiva. Es muy complejo, es muy difícil. Pero hay una que ya está, que cambió como a 2 meses atrás, y una otra que está comenzando el proceso de cambio. María José, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, gracias, Tania. Camila, tenía una duda en cuanto a la vigencia de los seguros que se ofrecen en estos regímenes del sandbox, porque normalmente los pólizas son anuales, entonces me queda la duda de si tienes que tener un mecanismo de salida, ¿cómo lo haces lo haces con vigencias más cortas? Sí. La vigencia en sandbox, María, es mensual. Entonces, el riesgo es mensual, la cobertura es mensual, el premio es mensal. Entonces, es un seguro como nosotros decimos aquí en Brasil, es un seguro de cauda corta. Es de un cola seguro corta. Que, Cola sí, corta, sí. Sí, cola corta.
Sí, entonces creo que por eso tengo entendido que responsabilidad civil es una de las coberturas que no pueden dar, porque es una cobertura de cola larga Exacto. y no se quedan con ninguna de por ahí. Camila, ¿tú ubicas cómo se define en la regulación brasileña al sandbox? O sea, ¿cuáles son estos aspectos que el regulador debe de tomar en cuenta al momento de sacar la convocatoria? ¿Cómo define tu regulación al sandbox? La regulación de sandbox es definida como un ambiente de experimentación con mucho menos normativos aplicables a este ambiente. Entonces, es un ambiente regulado, pero con mucho menos normativos aplicados a este ambiente. Pero, por ejemplo, hay comunicación con la autoridad constante mediante APIs. Hay comunicación por medio de reuniones. La autoridad pide reuniones con las aseguradoras de sandbox. No a todo momento, pero con alguna frecuencia, y es un ambiente al mismo tiempo que menos regulados, con menos regulamentación, pero es muy regulado. Entonces, es considerado un ambiente, pero algo muy importante acá, es un ambiente para aseguradoras. Todas las empresas que están en Sandbox son aseguradoras. Eles no son empresas de servicios o algo diferente, son todas aseguradoras. Tienen objeto corporativo de aseguradoras. Eso es importante, ¿no? No estamos hablando Sí. que se utilice para agentes de seguros o para una empresa con tecnología para atención de siniestros o detección de fraude. Tienen que ser aseguradoras, tomar riesgos. Tienen que ser aseguradoras y tienen que trabajar con mucha tecnología y tienen que tener algo, no una nueva tecnología, no es necesario esto, puede ser una tecnología común, pero con una nueva forma de hacer un nuevo proceso o algo así, pero tiene que usar tecnología. Ok. Sami, una pregunta, de todas estas empresas que están participando en el sandbox, ¿habría su camino para volverse y ser aseguradora? ¿Sería igual de fácil sin el sandbox o el sandbox sí hace una diferencia para poder comenzar este camino a ser aseguradora? Tania, es una muy buena pregunta. En mi visión, una visión más de negocio, yo creo que la importancia de las empresas de Sandbox es que están haciendo lo que llamamos de inclusión social en el mercado de seguros, porque una de las motivaciones de la autoridad, de la super en Brasil, era fomentar el mercado de seguros, hacer la inclusión del mercado que no estaba de gente, de una brecha de protección, todo eso. Lo que vimos hasta ahora que un 50 o hasta 60% de los clientes de la Sandbox son nuevos en el sistema. Es decir, que no tenían seguro antes, están comprando por la primera vez. Entonces, yo diría que si no hubiera la Sandbox, quizás no teníamos esta gente entrando en el sistema como asegurados. Entonces, eso es muy importante. Entonces, creo que estamos logrando incluir la gente, incluir la población que estaba desprotegida, que no estaba protegida. Y que tal vez no había productos o no eran como no muy había apetitosos. No había oferta, no había apetito para ciertos nichos, ciertos riesgos. Entonces, la idea es que el sandbox
que cubra esas brechas, esos gaps de protección del mercado, a través de ofertas con productos novedosos, productos que van a cubrir este segmento que no estaba cubierto antes. María José, ¿tienes una pregunta? Sí, para Camila o Sami, quien me quiera responder. Uno de los requisitos que marca la regulación en México es que cuando presentas a autorización tu modelo novedoso, tienes que señalar cuáles son las disposiciones regulatorias que impiden que tú desarrolles tu modelo de negocios. Pero la propia regulación establece que tienes que establecer de qué manera vas a dar cumplimiento a las disposiciones de identificación del cliente para temas de prevención de lavado de dinero. Entonces, ¿tienen algún régimen específico o algún régimen simplificado o alguna diferencia contra el tema de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para Sandbox? Sí. No, el tema de prevención de lavaje de dinero, el tema de combate a la financiación de Por ahí perdimos a Camila. ¿Sí? ¿Yo Camila, estoy aquí? Ya. Volvió. Fuiste unos instantes. Gracias. Entonces, el tema de prevención de lavaje de dinero, el tema de financiamiento a terrorismo, son temas que los reglamentos de Sandbox, el reglamento de Sandbox, de acuerdo con el reglamento de Sandbox, no es necesario observar. Entonces, es muy más leve este asunto con las aseguradoras de Sandbox. Pero es importante, María, entender que los productos de seguro son productos más simples, como por ejemplo, todas las coberturas permitidas en Sandbox son auto, propiedad, auto sin responsabilidad, ¿ok? Auto, propiedad, personas individuales, mascotas, el seguro para pets, el seguro agrícola, pero para ciclos de menos de 6 meses o hasta 6 meses, los microseguros. Entonces, son seguros que la discusión de lavaje de dinero y otras discusiones son más simples con este tipo de seguro. Entonces, no es todos los seguros que tenemos en Sandbox. E as seguradoras que estão em Sandbox hoje, da primeira edição e a segunda edição, por exemplo, são seguradoras que fazem seguros de mascotas ou seguros de celulares, de seguros acidentes personales, pero são seguros mais simples. De auto creo que tenemos como 5 o 6 que están mirando sí. auto. Sí. Y regresando un poco a las autorizaciones definitivas, mi entender es que dentro del régimen definitivo tienen diferentes tipos de aseguradora, no tanto por ramo o por operación, sino por categoría. Y que esto fue un ajuste que se hizo hace reciente a la regulación para poder permitir el paso de las empresas Sandbox al régimen definitivo con menos requisitos, tal vez a una empresa a nivel 1 que a una nivel 5 por el tipo de riesgo que manejan. No sé si nos puedan platicar un poquito más de este esquema que tienen ya en el definitivo. Sí, nosotros tenemos en Brasil una clasificación para las aseguradoras que van de 1 a 4. Entonces, las aseguradoras que están pretendiendo, intentando salir de Sandbox para tener una licencia definitiva, van para la clasificación 3 o la clasificación 4. La primera es clasificación 3. Y los normativos aplicables a la clasificación 3
son un poco más, no simples, pero no son los mismos que son aplicables a la clasificación 1, por ejemplo. 1 son las muy grandes aseguradoras acá en Brasil. 2 son las aseguradoras de medio porte, las aseguradoras internacionales. 3 son las aseguradoras que trabajan con un producto específico de seguro o las aseguradoras de sandbox que están indo para a licencia definitiva. Entonces, hay un camino. Si vamos a pensar en camino, algo que no es muy drástico, por ejemplo, no consigo pensar una aseguradora de sandbox cambiar para a licencia definitiva de una aseguradora clasificación 1. Para mí no es posible esto. Entonces, pero para clasificación 3 es más, no es que es más fácil, Más pero natural, es algo más natural. Sí, bueno, gracias a mí. Perfecto. Y Mario, cuéntame, ¿cómo desde tu perspectiva como regulador, escuchando a nuestros colegas de Brasil, cómo ves los retos que tenemos en México si quisiéramos implementar el modelo sandbox acá en nuestro país? Mira, como primer punto, ¿dónde estamos parados en México? Voy a tratar de describirlo. ¿Qué es lo que está pasando? En México hace 4 años se publicó la ley para regular las instituciones de tecnología financiera. En México la conocen como ley FinTech. Tiene 4 años que se publicó esta ley. Esta ley lo que regula son básicamente instituciones de financiamiento colectivo, instituciones de pagos electrónicos. Es completamente otro sector ajeno al sector de los seguros. Se estaba presentando este fenómeno en México de estas 2 nuevas figuras. Para regular estas nuevas figuras sacan esta ley y dentro de esta ley en algún apartado, en algún capítulo, consideraron que era buena idea incluir a nivel ley la posibilidad que todas las autoridades financieras pudieran emitir autorizaciones temporales bajo el esquema de modelos novedosos. Obligaba a los reguladores, a las autoridades financieras, a emitir disposiciones de carácter general a raíz de la publicación de esta ley. En el caso de la comisión se emitió la regulación se emitió también en marzo de 2019, es decir, ya tiene 3 años, ¿no? Es decir, que el marco legal ha cumplido 4 años, la regulación ha cumplido 3 años. En este tiempo, ¿qué es lo que ha pasado? Pues no ha pasado absolutamente nada. Como comisión, nosotros no hemos recibido una sola solicitud de una persona que quiera obtener una autorización temporal. No hemos recibido muestras de interés. Esa es la realidad, no es un secreto que eso es lo que ha sucedido. ¿A qué se debe esta situación? Me parece que hay 2 maneras de explicarlo, o que pueden ser la combinación de ambas, que el primero tiene que ver con la definición. A nivel ley, no a nivel regulación, a nivel ley se define lo que es un modelo novedoso. Y lo que te señala en la definición es que el modelo novedoso es aquel servicio financiero que requiere de una autorización específica por ser una actividad reservada y que tú este servicio financiero lo vas a prestar con herramientas tecnológicas con modalidades distintas a las existentes en el mercado. Básicamente lo que está señalando es, tiene que ser nueva tecnología lo que tú utilices para poder para poder ser sujeto de una autorización temporal. Me parece que en esta definición lo que hizo el legislador es darle mayor peso a la herramienta tecnológica, a los medios tecnológicos, que la innovación propia de los productos, ¿no? Y la explicación que he encontrado que se da a esto es que lo que se buscó proteger es que no en aras de la tecnología se buscara aceptar algún tema en la regulación, ¿no?
Entonces, ese es un primer tema que tiene que ver con por qué no ha jalado, es lo que estoy tratando de explicar, por qué no hemos recibido muestras de interés en los modelos novedosos. Primero la ley, y en la ley, primero la definición. Segundo, platicaba que esta ley que se publicó en 2018 regula temas que tienen que ver más un enfoque del tema de la captación y colocación de recursos. Y en esta parte se inserta el tema de modelo novedoso o el tema de las autorizaciones temporales, pero lo hace de una manera muy general y muy abstracta para todas las autoridades del sector financiero, sean pensiones, sea el sector de banca y crédito, ahorro popular, fondos de inversión, el sector bursátil, el Banco Central, todo lo abarcó de una manera global y general. Y me parece que lo que debió suceder o lo que tendría que suceder es que a nivel de tu ley especial se le permita a la autoridad competente emitir una regulación que sea adecuada para este tipo de autorizaciones temporales. Lo que hace esta ley es Comisión de Seguros. Yo no sé a qué te dediques tú, básicamente. Cualquier actividad que tú regules, que requiera una autorización tuya, vas a poder dar autorizaciones temporales de lo que tú hagas. Y dependiendo del caso que te presenten a ti, tú vas a exceptuar lo que tú consideres que debas de exceptuar, ¿no? No distingue si es para suscripción de riesgos, para ser una aseguradora, para intermediar seguros, para llevar a cabo alguna otra actividad. No distingue absolutamente nada, es de manera general. Entonces, hay un problema en la definición, hay una barrera de entrada en la definición. Luego, no hay un diseño específico para el sector seguros, que es lo que estamos viendo, ¿no? Tengo entendido que en el caso de Brasil, vi algún comentario que hizo esta empresa que se llama Pierre. Entiendo que antes de obtener la autorización temporal, ella era intermediario de seguros. Y entiendo que tuvo un acercamiento con el regulador brasileño, con SUSEP, le mostró a SUSEP toda la innovación que quería implementar en sus productos y le señaló de manera directa a la SUSEP. Yo encuentro barreras en la regulación de manera muy específica. Por el tipo de producto que yo pretendo comercializar, considero que esta es una barrera de entrada, me la deberías de exceptuar, y entiendo que después de haber un diálogo con la autoridad financiera, es que se emite esta regulación por parte de la SUSEP. Otro tema que me parece importante es que tiene que ver con los requerimientos de capital. No sé a cuánto equivalgan 15 millones de reales brasileños. Tengo entendido que es arriba de 3, 4 millones de dólares. En México, el requerimiento de capital es por tipo de operación y ramo. Y me parece, habrá que revisarlo, que en México el costo de una autorización definitiva es muy similar al costo de una autorización temporal en Brasil. Entonces, en Brasil, lo que pude leer un poco para poder entender lo que nos vendrían a platicar es que se identificó claramente que el costo de capital en Brasil era sumamente elevado. Habría que ver si en México esa es una barrera regulatoria que claramente en Brasil fue identificada. Aquí no se ha identificado, ¿no? Aquí me detengo un momentito para darle la palabra a María José, que veo que tiene la mano levantada, ¿no? Sí, adelante, María José, por favor. Gracias, tocayo. Tú ahorita que mencionaste que no ha habido ningún acercamiento desde el punto de vista de los despachos, siempre que llega un cliente, ahora que han llegado más de temas InsurTech, analizamos la viabilidad de hacerlo por este mecanismo de modelos novedosos y llegamos a la conclusión de que sería un esfuerzo muy grande recorrer ese camino para que en tan breve plazo tengas que volver a entrar en un proceso de prórroga para un año más o para convertirte en una aseguradora completamente operando, ¿no? Lo que mencionabas me parece muy interesante que, de un intermediario que se convierte en aseguradora, es claro que conoce bien la regulación. Generalmente la gente que viene de InsurTech conoce muy bien la tecnología, pero no conoce muy bien la regulación. Entonces, eso
hace difícil identificar, nosotros como abogados es difícil que identifiquemos cuáles son las barreras de entrada por materia regulatoria, porque nosotros estamos acostumbrados a, pues, que las cosas están por algo, ¿no? O sea, tienen una explicación de tanto los aspectos técnicos como las partes de gobierno corporativo, etcétera. Entonces, si bien nosotros podemos identificar algunos temas de problemática de entrada, el propio jugador es el quien tiene que identificarlo. Entonces, sí hacemos ese análisis de intentar el modelo novedoso y llegamos a la conclusión que no vale la pena por el esfuerzo en tiempo y en inversión de recursos que se tendría que correr para llegar al mismo fin que si empiezas una aseguradora desde cero. Agradezco tu pregunta porque justamente lo quería expresar de esta manera. Y ya lo mencioné, el costo de una autorización definitiva en México pudiera ser muy similar al costo de una autorización temporal en Brasil. En el caso de México, inclusive, el regulador busca siempre la mejora regulatoria, donde identifica que tiene que haber una mejora regulatoria. Voy a poner un ejemplo. En el caso de los agentes, de los intermediarios que son una persona jurídica, una persona moral, inclusive hemos simplificado en una gran medida los requisitos que tú tienes, ¿no? Y un absurdo sería, y lo digo por cómo está escrita actualmente la ley, que obtener una autorización temporal pudiera ser más costosa en tiempo y en dinero que obtener una autorización definitiva. Lo que señala María José es un tema que nosotros también nos hemos explicado a nosotros a la hora de analizar cómo está escrito en la ley este tema, que tendrías que abrir un doble expediente, un doble costo, un doble cumplimiento para obtener el costo requerido, los recursos requeridos para obtener una autorización temporal no serían tan distintos de los que en la regulación actualmente se tienen para obtener una autorización definitiva. Quizás, aquí quiero acotarlo, que en ninguna parte del sector financiero en México tengo conocimiento que se haya emitido una autorización temporal, un modelo novedoso. Mi plática está enfocada 100% al tema de los seguros, evidentemente, lo quiero dejar en claro. Pero nos parece que tener un doble expediente no tendría mucho sentido si lo que tú ya tienes es un modelo que ya lo puedes echar a andar, pues a lo mejor podrías irte por la vía tradicional y obtener tu autorización definitiva, ¿no? Eso es quizás lo que está sucediendo. Lo resumo un poquito. Vemos una barrera de entrada en la definición. Vemos un mal diseño desde la legislación. Alguien pensó, lo he platicado en algunos otros lugares, si un día surge un fenómeno en el sector de los seguros y lo queremos regular, sería tan absurdo que quisiéramos adelantarnos y regularlo por si se llegara a aparecer algo similar en el sector de los bancos. Algo así pasó aquí en México con estos temas, ¿no? Entonces, me parece que quedó mal diseñado, la definición trae una barrera de entrada y probablemente en Brasil se identificó claramente por parte del jugador, esto a mí me incomoda y nosotros no hemos recibido ni interés por parte de obtener la autorización temporal bajo la modalidad de modelos novedosos y tampoco nos han levantado la mano para decirnos, regulador, a mi producto, a mi modelo de negocio, esta parte de la regulación nos incomoda. Quiero señalar que en México el sandbox, las autorizaciones temporales tienen dos vertientes. Esta autorización temporal la pueden solicitar tanto estas personas que quieren incursionar, sociedades mercantiles que quieren incursionar, no reguladas, como aquellas que son reguladas. Es decir, una aseguradora en México podría acudir a la comisión y solicitar un sandbox para un producto en específico. Tampoco hemos recibido ninguna muestra de interés ni de la manera más remota por parte ni de las sociedades que no son aseguradoras, ni de las propias aseguradoras, para preguntar, oye, ¿y esto del sandbox cómo se come? No lo hemos tenido, ¿no? Hasta aquí me detengo para cederle las palabras a nuestros invitados. Me voy a meter,
Me voy a meter antes, un poquito, nada más para tratar de ir resumiendo lo que nos platicas. Sí. Entiendo que hoy la regulación como la tenemos es muy confusa, y para ponerlos un poco de contexto, Camila y Sami, nuestra regulación lo que hizo fue, en una ley que no es la de seguros, no es la de bancos, en otra ley, dijo, a partir de aquí, de esta ley, modifico todas las demás. ¿Y qué creen? Van a poder hacer modelos novedosos porque yo, ley de fintech, digo que se puede hacer. Pero nunca entraron a modificar la ley de seguros, la ley de instituciones de crédito, de manera que dejan un poco sin mucha herramienta al regulador, en este caso a la Comisión de Seguros, para emitir esta autorización. Queda como que hay varios cabos que quedan sueltos, que creo que algo interesante de lo que está sucediendo en Brasil es que nos muestra por dónde tendríamos que estar yendo, ¿no? Tendremos que estar yendo a algo especial para seguros, ¿no? Como decía Mario, algo especial hecho para seguros, para que operen las aseguradoras, y dotando al regulador de esta facultad amplia, como decías, Camila. El regulador debe de tener la posibilidad de analizar qué es la innovación, qué tipo de tecnología, qué está necesitando el sector. Y yo entiendo que el sandbox está hecho como un ambiente de prueba, porque la tecnología va mucho más rápido que como va la regulación. O sea, la capacidad de reacción que pudiese tener el regulador ante el avance que tiene en este caso la tecnología, pues lo puede dejar un poco rezagado. Entonces deja abierto este espacio para que cuando llegue, pues se pueda aprovechar. Entonces, yo de lo que acabas de platicar, Mario, creo que tomo dos. Una es que desde el punto de vista regulatorio, falta afinar algunas cuestiones que creo que son uno de los principales retos para que funcionara un ambiente novedoso en México, y poderlo impulsar. Y luego hablando de temas de capital, creo que, y aquí va un poquito también, quisiera complementar con Camila y con Sami. En México creo que mucho no es nada más el capital mismo, el capital mínimo de riesgo, que es un capital que aparte entra y no puedes tocar. Es mucho el costo operativo y tal vez el largo camino que puede llegar a pasar desde que solicitas hasta que se te da una autorización definitiva. Tengo entendido que en Brasil, Camila, ¿cuánto es el tiempo máximo de que se pide la solicitud de un sandbox y la empresa empieza a operar? En Brasil, todas las experiencias que tenemos hasta ahora, algo como 12 a 14, 15 meses para empezar a trabajar como aseguradoras. Entonces, es un tiempo es un grande tiempo que la autoridad brasileña... Sandbox? Sí. ¿Como sandbox? Sí, como sandbox. Por eso las aseguradoras del primer sandbox están con 18, 19 meses. Ok. Y cuando van a pedir la definitiva, ya no tienen que volver a empezar. No. Ya pero ya están trabajando con seguros, pero con todos los límites del sandbox. Entonces, para cambiar para la licencia definitiva es más rápido. Nosotros hablamos que hay un fast track para la licencia definitiva si una aseguradora es una aseguradora sandbox, pero que es mucho menos documentos para ser presentados. Hay un proceso específico para eso, un proceso administrativo específico para esto. Este proceso puede hacer algo como entre 4 y 6 meses. Ok, y bueno, esto es en cuanto a los tiempos. Y en cuanto a capital, acabo ya de convertir los reales a pesos. Sí. La reducción viene a $1,000,000. Estos son 195,000 dólares. Sí. Son 3,933,000 pesos. O sea, estaremos hablando de que el capital mínimo de un sandbox, el mínimo, sería 3 millones de pesos. Y es más a un riesgo. Ahorita no traigo ¿tú te acuerdas, María José, cómo está ahorita el ramo más barato?
Es que está en UDIs, entonces creo que son como 1.700.000 UDIs, me parece. Voy a ver la UDI. Está como a 7.20 más o menos. Ok. Entonces, sí, como 8 millones de tal vez pesos. sí que como 8 millones sería el más sencillo, ¿no? Corrígeme, creo que es accidentes personales. Sí. Y creo que es daños en un ramo. Y puede ser que sea menos. Ahorita lo checo. Ok, porque tal vez, Mario, hoy el capital es sobre o sea, hoy la determinación del capital y el marco operativo de las aseguradoras va más, el marco es igual para todos y el capital es de acuerdo al ramo. No, todavía no hay un criterio que atienda a la complejidad de sus riesgos o que pudiese analizar, oye, hasta que tengas cierto monto de riesgo tomado o de número de asegurados, tienes que subir, ¿no? Hoy creo que ese es uno de los puntos que más he escuchado y que puede ser te puede llevar a desanimarte, decir, bueno, voy a juntar para vender una póliza, ¿no? Tal vez si pudiese tener un esquema donde yo pueda entrar con un poquito menos y conforme voy subiendo, me vas aumentando sin que como capital mínimo, ¿no? Ya después, bueno, tenemos el capital de solvencia que si va muy de la mano ahí en una combinación de todo esto. Sí, para nosotros también, pero las reglas para el sandbox son un poquito diferentes de esto, pero para las aseguradoras con licencia definitiva tenemos que hacer un cálculo de capital mínimo y un cálculo de capital que no es algo fixo. Sí, sí, que no es fijo. Pero a los sandbox arrancan con uno fijo, con este chiquito y con una operación más económica. No, sí, pero no es exactamente fijo, pero es el mínimo es 1 millón de reales, el mínimo. Pero tienes que hacer cuentas, tienes que calcular. Por ejemplo, la aseguradora Pierre empezó ¿Como sandbox? Como sandbox con 3 millones de reales, algo como eso. Ok. Y que se irían ya como a los 7 millones, sí, María José. Con mucho más, había mucho más riesgo, había mucho más coberturas para ella. María José, accidentes personales y salud Ajá. son los que tienen el menor, que son 1.700.000 UDIs. Y daños en un ramo ya se va a 5 millones de UDIs. Las UDIs no son ni pesos ni dólares, es una unidad para inflacionaria. de la inflación con la que se va actualizando las cantidades que están en nuestra legislación. María José, tú como despacho que estás asesorando a las empresas y que tú me dices, ahorita como está puesto la regulación y el trabajo que pudiese llegar y empezar, no lo recomendamos. ¿Qué retos observas que sería necesario implementar para encontrar este justo medio de promover estos espacios que nos permitan cerrar brechas, que nos permitan alcanzar a la innovación y a la tecnología y reaccionar de manera más rápida? ¿Tú qué ves como áreas de oportunidades? Pues mira, lo que hemos visto en muchas ocasiones es que la regulación de seguros, como menciona Mario, pues es una copia de lo que viene de bancos, y entender que seguro se come diferente que un banco o que una operación. O sea, la interacción que tienes con una aseguradora es muy diferente al que tienes con un banco, ¿no? Entonces, ese sería es el primer paso. Regulación especializada. Sí. Digo, una de las cosas que creo que es rescatable de la ley FinTech es que establece que el proyecto ya tiene que estar en una fase tan avanzada como para ya iniciar operaciones de inmediato. Entonces, eso parecería que la intención del legislador fue que el proceso de autorización de sandbox tendría que ser algo muy ágil, a diferencia de lo que ha ocurrido en Brasil, de 12 a 14 meses. El consumo de capital operativo, como dices, Tania, en una InsurTech puede ser muy rápido y necesitas estarle infundiendo capital constantemente.
Y ese es otro de los retos que hemos visto tanto en InsurTech como en otro tipo de nuevas autorizaciones, es que al requerir autorización para una capitalización tanto directa como indirecta, es decir, de cómo van bajando los fondos, y si tienes un fondo de inversión que invierte en un vehículo, que ese vehículo invierte en la aseguradora, ese procedimiento toma muchísimo tiempo la autorización. Entonces, puede ser que estés en insolvencia hasta que no te autoricen y probablemente no te vayan o sea, no te van a soltar el dinero para invertir hasta que tengas la autorización, y no puedes meter el dinero de un tercero si no tienes la autorización. Entonces, ese es un tema recurrente que vemos en operaciones tanto a nivel InsurTech como en otro tipo de operaciones, que el tiempo que toma las autorizaciones te mata como proyecto innovador. Ok. Entonces, estamos hablando de regulación especializada, de establecer plazos. Y yo creo que, bueno, en la regulación especializada para seguros tendremos que entonces que considerar en la redacción que se pueda llegar a tener, sobre todo, alicientes y como sería plazos mucho más cortos para la autorización y el inicio de operaciones, justamente para no perder la oportunidad. Pues los retos son grandes. Creo que tenemos el muy buen ejemplo de Brasil, de que con este caso, y antes de entrar ya a la recta final, Camila, la regulación de Sandbox que tú ahora nos has platicado es exclusiva para seguros, no es algo que aplique a todo el sector financiero. No, solo para seguros. Hay el sandbox de Banco Central, y hay sandbox de la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil. Entonces son sandboxes diferentes, pero nosotros tenemos sandboxes en todas las autoridades financieras del país hoy. Ok, pero cada son una completamente tiene diferentes. Cada una hay regulación específica para esto. Ok. Entonces, para cerrar nuestro panel, aquí me puedo quedar, pero el tiempo es limitado. Hay algunas preguntas y voy a, algunas ya se contestaron en el transcurso de la reunión, pero creo que algo importante es que, bueno, mencionábamos hace poquito, Mario, sobre la apertura de conversar con el regulador. Y entonces me preguntan, ¿qué tan abierta está hoy la comisión para atender a las inquietudes, de poderse acercar con ustedes y que encontremos juntos, dentro de lo que hoy tenemos de regulación, alternativas justamente para poder aprovechar la innovación en tecnología y en productos? No, la apertura está siempre a disposición de propuestas serias. Tuve oportunidad de estudiar un poquito la regulación de Brasil y la verdad es que tiene un diseño muy bien estructurado. Entiendo que lo que pasó allá es que primero hubo un entendimiento, un acercamiento de un fenómeno y se diseñó acorde a ese fenómeno. En México pasó al revés, primero se reguló y luego estamos entendiendo el fenómeno, ¿no? Sí quiero decir que eso no es un tema ahorita de la regulación. Yo no puedo ir como regulador más allá de lo que me permite la ley, en este caso la ley FinTech, ¿no? Yo lo que imaginaría es que si se va en algún momento a orientar, a propiciar o a permitir el tema de las autorizaciones temporales, me gusta más el nombre de autorizaciones temporales que de modelos novedosos, pues tendría que haber un diseño a partir de la propia ley de seguros y de fianzas, donde se regula el tema de las autorizaciones, ahí establecer un capítulo para las autorizaciones temporales, poner reglas claras, pero esto diseñado acorde al fenómeno que está sucediendo, ¿no? Es así como lo vería. Una de las preguntas que no quiero omitir que vi que hicieron por ahí es que cómo vemos el tema de las mutualidades como modelos novedosos. Pues no tienen nada que ver con los modelos novedosos, las mutualidades. Una cosa que como regulador sí nos preocupa y es algo que solicitamos es que haya claridad frente al consumidor. Si tú eres un intermediario, si tú eres un agente, pues deja en claro que tú eres un intermediario o un agente y cuáles son las actividades para las cuales tienes autorización por parte del Estado llevar a cabo. Si tú eres una aseguradora, pues qué ramos puedes llevar a cabo. Pero si tú eres una mutualidad, pues las mutualidades no pueden comercializar productos con el público en general.
Las mutualidades es la esencia más básica, ¿no? Si una mutualidad va creciendo, pues se tiene que convertir en una sociedad mutualista. Y si una sociedad mutualista crece, se tiene que convertir en una institución de seguros. Este tema de la zona gris, donde cobijado bajo un manto de la tecnología, me pongo a llevar a cabo operaciones activas de seguro, las cuales están reservadas, pues traen consecuencias que van más allá de lo administrativo, ¿no? Ese es un tema que sí nos preocupa, que tenemos que ver, ¿no? El tema, la verdad es que Brasil me parece que lo ha hecho muy bien, hizo un traje a la medida, ya lo dije, entendiendo primero el fenómeno, ¿no? Aquí sucedió, me parece, un poco al revés. Llamaría caso de éxito al de Brasil, sería un poquito más reservado, me gustaría ver cómo explicar, oye, a lo largo de todos estos años, y llegamos a tener 80 aseguradoras, me pareció muy inteligente la pregunta de María José, y en 2 años tenemos 30, ¿no? Casi el 40% de las aseguradoras en Brasil surgieron en los últimos 2, 3 años, ¿no? Ese es un caso de éxito, me esperaría ver el final. ¿Cuál fue el comportamiento? ¿Cuántas de estas 30 autorizaciones temporales se convirtieron en autorizaciones definitivas? ¿No? ¿Cuál fue la experiencia del consumidor? Cuando se reguló el sandbox, ¿cuál era el fin? ¿Y si se alcanzó ese fin? Como lo platica Camila y Sami, pues me parece un dato que me llevo anotado, que el 60% de las personas que contratan con estas empresas pues nunca habían tenido un seguro. Esos fenómenos son los que hay que poner esa atención, ¿no? Creo que sería mi participación hasta este momento, porque si no se nos acaba el tiempo. Sí, así es. Y pues bueno, algo que también nos preguntan es si se está trabajando hoy en resolver estos retos. Creo que hoy empezamos la conversación, ¿no? Platicábamos que un planteamiento serio de hacia dónde vamos, qué necesitamos, apenas estamos comenzando, y pues que como asociación Insurtech nos encantaría poder trabajar de la mano de expertos como María José, la orientación de Camila y de Sami, poder trabajar con la comisión y ver dónde podemos nosotros apoyar para que se lleve a cabo estos retos, ¿no? Estas adecuaciones que necesitamos, que sabemos que son necesarias, porque como hoy está puesta la regulación, tienen un poquito amarradas las manos, ¿no? Y entendemos. Pero bueno, hoy es una primera plática y pues era presentar algo que ya está en el mercado, que ya está, digo en el mercado, y que ya está implementándose en un país similar al nuestro. Y pues bueno, esta es una primera conversación, quedan muchas más que espero que tengamos para poder ir haciendo una realidad estos espacios de innovación para poder aprovechar el ímpetu que hoy tiene la nueva tecnología. Y pues bueno, Natalia, estamos ya aquí en recta final, a tus órdenes, te cedo micrófonos, no sin antes agradecerle a mis colegas y amigos el haber estado aquí conmigo platicando sobre Sandbox, sobre modelos innovadores y de cómo ir aprovechando la tecnología aplicada a los seguros para beneficio de todos. Gracias a todos. Natalia, por favor, adelante. Bueno, muchísimas gracias, Tania, una espectacular moderación. Y Camila, Sami, María José, espectaculares aportes, realmente muchísimas gracias, estuvo muy interesante. A todos los que nos acompañan, les recuerdo que en caso que hayan ingresado tarde al panel o que lo quieran volver a ver, ni bien terminamos, queda grabado. Yo particularmente lo voy a volver a ver para anotarme algunas cosas, así que tanto este panel como los 2 de la mañana los pueden repetir cuantas veces quieran por 30 días más. Me despido, nos encontramos mañana a las 12 del mediodía de México con el próximo panel y el jueves nos encontramos en el evento presencial. Quienes no hayan adquirido sus tickets todavía me pueden escribir por mail natalia.sinai@cmspeople.com. También se los dejé arriba de las preguntas y respuestas del chat. Así que bueno, espero que sigan disfrutando del evento. Les mando un beso grande. Muchas gracias. Hasta luego. Muy buena tarde.